Hola, bienvenidos. Yo soy Guillermo Ramón Ruiz, soy el profesor titular regular de Teoría y Política Educacional. Y con este video quiero hacer una introducción a la asignatura, darles la bienvenida al profesorado en Ciencias Jurídicas para todos aquellos que se incorporan este cuatrimestre a cursar el profesorado y la bienvenida a la asignatura, que nos va a comprometer con una tarea de formación durante las próximas semanas que tiene la peculiaridad de desarrollarse a través de el campus de la facultad eh, durante todo el cuatrimestre. Va a ser una modalidad de educación a distancia dispuesta por nuestra universidad debido a las consecuencias de la pandemia, del COVID-19 y de las implicancias que eso tiene para el desarrollo de la educación universitaria debido a la necesidad del aislamiento obligatorio, al menos en el ámbito educativo. En esta oportunidad vamos a presentar el programa de la materia. Quería dar un encuadre general de la tarea. La primera tarea que me gustaría que desarrollemos es que leamos el programa de la materia, que lo tienen disponible, aquí lo tengo yo también conmigo. Y antes de pensar en el programa de Teoría y Política Educacional, que es un instrumento de trabajo para los docentes, una herramienta de estudio para los estudiantes, es importante ubicar a la UBA como institución formadora de docentes. La UBA forma docentes en 5 de sus unidades académicas, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la Facultad de Psicología y en esta Facultad de Derecho. Y junto con las demás universidades públicas y privadas, constituye una institución de referencia dentro del Sistema Nacional de Formación Docente que tiene Argentina. En Argentina los docentes se forman en instituciones terciarias que dependen de las universidades, de las provincias, y en instituciones universitarias públicas, las universidades nacionales, y privadas, que también tienen programas y carreras de profesorado y de formación docente. La UBA tiene una amplia trayectoria en la formación de docentes para el nivel secundario y para el nivel terciario, y prácticamente les podemos, como un dato importante a tener en cuenta, podemos tener la referencia de que prácticamente la mitad de los docentes que trabajan en el nivel secundario son docentes egresados de las universidades, de profesorados de física, de matemática, de letras, de psicología, de sociología, de antropología y por supuesto en ciencias jurídicas. Nuestro profesorado fue creado en el año 2004 como parte de una reforma, mejor dicho, una actualización curricular del plan de estudios de abogacía, y se crea otro título. Pensemos que la carrera de abogacía tiene el título de abogado, el título de procurador, que es un título intermedio, y el título de profesor, profesora en ciencias jurídicas, y que habilita para ejercer la docencia en el nivel secundario y en los terciarios, precisamente, que dependen de las jurisdicciones provinciales. Nuestra asignatura, junto con las demás, se encuadra en los lineamientos nacionales que tiene la Argentina para la formación de profesores, pero con la especificidad que tienen las universidades. Las universidades son autónomas desde el punto de vista institucional, tienen la autonomía política por la cual se dictan sus normas de gobierno y se regulan, y por otro lado tienen autonomía académica, por lo cual todas las disposiciones, tema que vamos a ver en la asignatura más al final, decía, todas las disposiciones sobre la formación docente, los lineamientos federales que aprueba el Consejo Federal de Educación, abarcan a las universidades, pero ellas tienen su propia regulación en el marco del Consejo de Universidades, ¿no? Lo que se acuerda en ese ámbito, que debe respetar la autonomía universitaria que está garantizada por nuestra Constitución. Eh, por lo tanto, digamos, tengamos siempre ese encuadre, ¿no? La universidad tiene una especificidad muy particular en cuanto a los diseños curriculares de sus carreras de profesorado, ¿no? Nuestro profesorado tiene 9 asignaturas, tienen un régimen de cursado cuando es presencial diferente a las asignaturas de la carrera de abogacía por la carga horaria asignada, pero en este
en esta modalidad que vamos a tener este cuatrimestre, que ahora la vamos a explicar en un segundo momento de esta presentación, va a adquirir como una modalidad de aula única, ¿no? Semanalmente todos vamos a ver, todas las estudiantes, todos los estudiantes y profesores vamos a ver el mismo contenido curricular a desarrollar. Ahora sí, nuestra asignatura, ¿cuál es el rol que tiene dentro del plan de estudios del profesorado? Nosotros tenemos como propósito hacer una síntesis entre la pedagogía y la política educacional, por eso su nombre, teoría y política educacional. Acá nos hace referencia a la teoría educacional, a la pedagogía como ciencia de la educación en singular, y a la política educacional como una de las ciencias de la educación en plural, ¿no? Con el propósito de identificar los diferentes debates pedagógicos y políticos que se han desarrollado en relación con la educación como objeto de estudio. Digamos, la educación es una de las prácticas sociales más presentes y más distintivas de los seres humanos, por lo tanto, nuestra asignatura la va a tratar de abstraer para pensarla como objeto de estudio, ¿no? Entonces vamos a acercarnos en una primera parte de la asignatura a esos debates clásicos, modernos y contemporáneos sobre cómo se piensa la educación y cómo es el rol del Estado. Eso ya nos lleva al segundo eje de nombre de la asignatura, la política educacional, cómo es el rol del Estado en materia educativa, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo se configuraron sistemas nacionales de escolarización en el siglo XIX, cómo fueron estipuladas las normas que regulan la educación escolar, cómo pasa a considerarse a la educación como un derecho, primero, como un derecho humano fundamental en el siglo pasado, ya en el siglo XX, y cuál es el rol del Estado argentino en todo eso, ¿no? Esos son los grandes debates y a los que apuntamos a ver desde una perspectiva histórica y contemporánea, también internacional, para analizar la realidad político-educativa local. Esos son como los propósitos que ustedes van a encontrar en el programa. Por lo tanto, la primera tarea, reitero, para nuestra primera semana es leer el programa de la asignatura. Realmente el programa es una herramienta de trabajo y también es una herramienta formativa en cuanto a las partes que tiene, formativa para ustedes cuando se desarrollen como profesoras y como profesores en ciencias jurídicas, cómo estructurar el programa. Van a encontrar una gran cantidad de bibliografía, alguna obligatoria, de lectura obligatoria y mucha optativa, que esperamos que la puedan utilizar en el futuro, que puedan volver al programa en algún momento para ver, bueno, a ver qué había sobre este tema y sacar alguna referencia bibliográfica de interés. El programa tiene tres partes. En la primera nos vamos a concentrar más que nada en los fundamentos de la teoría de la pedagogía, mejor dicho, y de la política educacional. En la segunda parte del programa vamos a analizar al desarrollo histórico del sistema educativo argentino, vamos a recuperar muchos de los conocimientos que tienen de la carrera de abogacía, las bases constitucionales para pensar precisamente a la educación. Y en la tercera parte del programa vamos a ver ya el sistema educativo contemporáneo que ha sufrido reformas estructurales sucesivas, recurrentes, en las últimas 3 décadas, muchas de las cuales los habrán afectado incluso como estudiantes, ¿no? Del nivel primario, del nivel secundario y en la propia universidad. Entonces, esa es la organización de los contenidos del programa y lo que nos va a llevar a orientarnos en qué leer, por qué leemos todo lo que leemos, cuál es el propósito de formación, ¿no? El equipo de cátedra está constituido por 2 profesores adjuntos, Gonzalo Álvarez y Sergio Trípano, un jefe de trabajos prácticos, Adriana Rack, y 2 ayudantes de cátedra, Sebastián Janujelski y David Mosquera Schwartz, y Antonella Nessi, quien es la responsable del campus, la webmaster de la cátedra, que semanalmente va a estar pendiente de todo lo que ocurre en el desarrollo de la asignatura. Ustedes van a tener encuentros sincrónicos con los auxiliares docentes en los horarios previstos, pero luego los van a acordar para que sean efectivamente esos, pero en principio vamos a mantener los horarios previstos en los cuales ustedes sean inscriptos. ¿Y qué vamos a hacer como tarea concreta para estudiar teoría y política educacional? Este cuatrimestre adoptamos
una organización de los contenidos de esas 6 unidades que componen el programa, que están distribuidas en 3 partes, como mencioné, las integramos en 4 módulos didácticos. Tratamos de aplicar las tecnologías educativas y sus fundamentos vinculados con la educación a distancia a la enseñanza de esta asignatura que estaba prevista, como toda la enseñanza de la UBA, para ser presencial, ¿no? Entonces, hicimos una ardua planificación para integrar los contenidos en 4 módulos. La idea es que cada mes, agosto, septiembre, octubre y noviembre, tenga su módulo didáctico específico. Y ustedes en ese módulo, que son documentos más o menos de 30 a 40 páginas, semanalmente, con la orientación de los docentes en cada grupo, en cada una de las comisiones, van a poder desarrollar los contenidos curriculares previstos, ¿no? Para ello enviamos una carta que ustedes la tienen disponible, donde van a encontrar al final un cuadro, perdón, está aquí el cuadro, donde están estipuladas las fechas de qué semana se va a publicar cada módulo y cuál es la actividad de cierre de ese módulo, ¿no? Son 4 módulos para cada mes uno. Semanalmente ustedes van a ir desarrollando, los módulos están divididos en distintas partes, contienen a su vez desarrollo de contenidos, actividades, algunos recursos adicionales, optativos, por supuesto, pero que nutren al desarrollo de los temas. Y a su vez la bibliografía específica, la bibliografía obligatoria, que es la que se deriva del programa de la materia, ¿no? Entonces, en función de los feriados, las frecuencias para la educación a distancia, se rompen las barreras de días y horarios, ¿no? Entonces, semanalmente la tarea es esta, ¿no? Eso es lo que ustedes van a acordar tanto con Adrián, como con Sebastián, como con David en cada uno de los grupos, y tienen que llegar a la fecha en común para todas las comisiones con la producción de una tarea. El primer módulo van a tener una tarea de cierre, que es importante que la hagan. El módulo segundo va a tener una actividad de cierre que va a ser el primer examen, la primera evaluación parcial. El tercer módulo va a tener también su actividad de cierre, que la van a hacer quizás en el encuentro presencial. Y el cuarto módulo va a tener su actividad también como segundo examen parcial, ¿no? La materia tiene un régimen de promoción directa, por lo cual, como el resto de las carreras de la Facultad de Derecho, se hace un promedio de 6 y se aprueba, se alcanza el 6, se promociona la asignatura, que esperamos que eso ocurra en todos los casos, sobre todo porque esperamos que se aprendan los contenidos, ¿no? Las producciones de cada módulo no necesariamente son escritas, algunas son orales. Ustedes tienen que hacer una actividad y presentarla eventualmente en los encuentros, y eso lo van a acordar, ¿no? Las fechas específicas van a acordar más adelante, porque acá hay un principio de la didáctica que lo introducimos, pero lo van a ver posteriormente seguramente en didáctica general cuando cursen. La planificación, la programación son hojas de ruta, se pueden alterar en función de las necesidades de la enseñanza, ¿no? Entonces, los módulos, por lo tanto, son documentos de 30, 40 páginas, depende de la extensión de cada contenido, del desarrollo curricular que damos. Está previsto que se desarrollen en un mes, no hay que tener prisa, hay que ir paso a paso, no hay que adelantarse. Tienen distintas partes, cada parte tiene desarrollo de contenidos, actividades, guías de lecturas de la bibliografía obligatoria, bibliografía ampliatoria, por si ustedes necesitan o quieren o desean saber más, y a su vez una actividad de cierre, ¿no? Ese es el contenido del módulo. La actividad de cierre específica va a ir por fuera, por otro archivo, y cada módulo va a tener un video de presentación, y quizás alguna clase en particular la desarrollamos en algún video, ¿no? Esperamos que podamos desarrollar los contenidos previstos para este cuatrimestre con esta modalidad de módulos y que les resulte significativa, en el sentido de que puedan aprender más que aprobar, ¿no? Que podamos aprender los contenidos previstos para la enseñanza de la teoría y la política educacional, comprender por qué la educación es un objeto de estudio, comprender cuál es el rol del Estado en la educación y en la promoción del derecho, la promoción y la garantía del derecho a la educación, que constituye uno de los derechos humanos fundamentales. Esta es la tarea que nos convoca durante este cuatrimestre, y estamos, por supuesto, disponibles
para evacuar dudas, para todas las consultas y estaremos en contacto periódicamente. Muchas gracias.